Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a la clase de Antiguo Testamento número 4. Estamos en el segundo libro de Reyes. Mi nombre es Omar Palafox, y es una bendición estar con ustedes para compartir algunas palabras, algunos ejemplos de que Dios está haciendo grandes cosas como lo hizo anteriormente. Espero que sean bendecidos, que tengan una posibilidad de hacer sus proyectos, sus memorias. Lo que debemos recordar es que la palabra de Dios es lo más lleno de vida para nosotros. Nos da sabiduría, nos da práctica, nos da entendimiento. Y por eso queremos el día de hoy tomar un tiempo para estudiarla. ¿Por qué no hacemos una oración y podemos empezar nuestra clase el día de hoy? Amadísimo Dios, Padre Todopoderoso, queremos darte gracias y honrarte y glorificarte, porque nos bendices de maneras extraordinarias a pesar de que no merecemos, Señor. Nuestro corazón y nuestra vida a veces se corrupte, se llena de corrupción, y queremos venir a ti el día de hoy para pedir que vengas a nuestras vidas a reinar, que puedas fortalecer a aquellos que están necesitados, a aquellos que están enfermos, porque Padre, gracias a tu amor, a tu misericordia, podemos estar en tu presencia. Gracias por los ejemplos de Elías, de Eliseo, de los reyes diferentes que hicieron cambios a sus vidas, como Ezequías, como Josías. Y Padre, queremos pedir que a lo largo de nuestras vidas podamos ser personas con el corazón dispuestos a escucharte a ti, Señor. Gracias por estos hermanos y hermanas. Esta grabación bendice entonces nuestro tiempo junto, pues oramos a través de Cristo Jesús. Amén. Estamos en el Antiguo Testamento, entonces estamos en el segundo de Reyes, pero me gustaría que empezáramos a ver un poquito acerca de lo que podríamos poner en práctica. Hoy en día no tenemos muchos reyes diferentes, ¿verdad? No tenemos tanto esa vida de rey, donde podamos nosotros entender de alguna manera que es someterse a un rey, qué es lo que hay que hacer bajo estas autoridades que ellos tienen, pero en realidad entendemos el concepto de que debe haber una autoridad, ¿verdad? Dentro de esta autoridad nosotros vemos que podemos sufrir mucho, puesto que cuando Dios era el que daba directamente revelación divina a Israel, ellos siempre se encontraban perdidos, se encontraban confundidos, a veces en sus mismas maneras de pensar, en sus mismas maneras de vivir. ¿Okay? Es diferente cuando vemos personas como Abraham, como Isaac, personas como Noé, y que tuvieron estos ejemplos de fe para nosotros, pero hay personas que en su mayoría no eran ellos. ¿Okay? La mayoría de Israel siempre estaba haciendo lo pecaminoso, seguían los ídolos, y tomamos en cuenta el concepto de tiempo, en donde Israel se está moviendo desde que salió la esclavitud de Egipto, toda la historia del desierto, la toma de la tierra, los jueces, se empieza a desarrollar una monarquía en donde los reyes pues ni siquiera estaban de acuerdo en una manera. Saúl y David y Salomón llega a establecer la gran hermosa época de oro de Israel. Se construye ese gran templo, ¿no? Lleno de oro, de plata, con instrumentos de todo tipo para la adoración que tenía Israel. Y dentro de toda esa creación de una vida religiosa, una vida política, una vida llena de influencia, en donde toda la gente empezó a tener como un tipo de nacionalismo, a la vez estaba creciendo, haciéndose ese Israel grande. Había una separación, una corrupción que existía también, en donde Salomón se casó con muchas mujeres, ¿no? 700 esposas, 300 concubinas, en donde tenían esas relaciones políticas, y ellas traían sus dioses, ellos traían sus maneras de comer, sus maneras de pensar, sus maneras de interpretar la vida. Entonces esto, cuando empieza a desarrollarse en una multitud, en una cantidad grande de gente, era triste encontrar a Israel
corrupto, ¿no? Lleno de pecado, como con este rey Acab. Después que se divide el reino, se divide Roboam y Jeroboam, el norte y el sur. Entonces, estamos que son 10 tribus muy regadas, muy confundidas, con siempre la manera de pensar en ver quién es el que va a ser el nuevo rey de Israel, olvidándose que Dios existió antes que Israel, olvidando que el yo soy había sido el que los sacó de Egipto, es el que les dio identidad, es la agencia por la que Dios produjo con la ley el darles ahora una vida. El libro de Deuteronomio es la clave fundamental como algo deuteronomístico para que ellos puedan recordar un tratado nuevo y que Dios está haciendo con ellos el futuro, y ese futuro pues no se ve muy bueno al principio, algo inmediato. A lo largo del tiempo Dios está mandando profetas, está avisando con tiempo, manda profeta tras profeta para recordarles a ellos que pues necesitan regresar a Dios. Claro que a lo largo de este mismo tiempo había profetas extraordinarios como Elías, que en realidad pues ellos habían trabajado, habían esforzado en su presentación, e inclusive pues hasta lucharon a estos 400 profetas, ¿no? De Baal. Imagina esto, 400 profetas de Baal. Él los mata, los degolla, los lleva, él se esconde en una cueva. Todo este proceso donde Dios escucha su oración, que deje de llover, es una relación entre Dios y hombre a través de la vida profética. Los libros de los reyes serían mejor llamados profetas, ¿verdad? Hemos hablado que para los hebreos eran escrituras y eran profetas, en donde el rol del profeta se mueve de ser una persona importante con el rey, casi como junto, como Natán y David, a ser una persona extranjera fuera, más en una vida común, donde vive con la gente, donde tiene una relación con el diario, el común diario de la vida, en donde podían bendecir, a lo mejor tener más aceite, a lo mejor podían ayudar a resucitar a un niño que está enfermo, ayudar a una mujer a tener hijos. Y todo esto es porque a lo largo del tiempo Dios sigue trabajando con Israel. Dios sigue moviendo a Israel. Entonces este proceso terminamos viendo a Eliseo como una culminación de una profecía diferente, donde él desarrolla muchos milagros, se burlan de él porque estaba calvo, él pide a unos osos que vengan y se devoran a una cantidad grande de gente, a 40 y tantas personas, a una hacha que flota en el agua. Y nosotros podemos ver por qué este hombre hacía estos momentos, que a veces pues no podemos pensar que tenían mucho que ver con Israel mismo, o con Judá, o con el pueblo. Era algo que no tenía un impacto nacional. Pero a fin de cuentas, eso es el problema, el punto importante, la ironía, la tensión que existe en el texto, en donde algo se puede decir según corriente común del diario, termina siendo algo extraordinario, algo que solamente Dios está logrando hacer. Por eso dice, Eliseo oró estas palabras: Señor, te ruego que abra los ojos de mi siervo para que vea. Esa hermosa batalla donde él está con su siervo en su casa, en su ciudad, y está a punto de ser tomado el ejército. No solamente vinieron a destruir a la ciudad y tomarla cautiva, sino que ahora vienen a tomar a Eliseo como si fuera un esclavo. Y por eso cuando él nos muestra cómo vivía diferente, es lo que él pide que su siervo vea. Y por eso él abre los ojos del siervo, y cuando ve las nubes con ángeles y caballos, y esta parte espiritual es lo que ayuda a ver que Dios sigue estando con ellos, Dios sigue trabajando con ellos, ¿verdad? Tengo esta tabla del tiempo que hemos estado utilizando a lo largo de la clase, para recordar solamente cómo Dios se movió en tiempo.
Al principio aquí del lado izquierdo está Salomón, el Reino Unido, a los años 930, 40. Empieza a haber este desarrollo de diferentes reyes, diferentes dinastías en Israel. Diferentes personas se levantan y son reyes hasta a veces por meses nada más. Pero también en la parte de abajo del sur está Judá. Y aquí solamente mostramos en una imagen, lo hemos querido explicar así, para ver cómo el tiempo sigue moviendo y Dios está trabajando con cada una de estas personas. La hoja está en inglés, yo sé, no es algo que yo hice, pero nos ayuda a ilustrar mucho lo que Dios puede y está haciendo. En la parte de abajo, entre la parte verde y amarilla, del lado izquierdo, estas rayitas azules son los profetas diferentes que hablaron a los reyes. Y es lo que decíamos, profetas que hablaron, pero no están escritos en sus libros, no hay libros que ellos tengan. Solamente están escritos dentro de Reyes, Primera, Segunda Reyes, o a veces en Crónicas, se habla de ellos, ¿no? Como Elías en este caso. Entonces, el ver que el tiempo y la gente tenía una vida común y corriente es importante, pero recordar que había un aspecto espiritual, un aspecto de ver que abrir nuestros ojos a algo diferente, ¿no? Como pueden ver, la raya amarilla termina en Oseas, siendo el rey Oseas una sección de tiempo, alrededor de casi 220 años, 230 años de historia de un reino peleado, dividido, con angustias, que termina siendo cautivo, llevado a un exilio a Siria, que jamás y nunca regresarían. Dejarán algunas personas en Samaria, dejarán algunos lugares con pequeña gente pobre, gente que no va a hacer otras cosas, más de convertirse en otros pueblos revueltos con otros de ahí, con los otros pueblos cananeos que existían. Y por eso los profetas que hablan, como Amós y como Oseas, va a ser muy importante ponerlos en el contexto de esta separación. Entonces, cuando vemos que el profeta y los reyes tenían un rol diferente en base a lo que Dios quería que lograran, se va a hablar de una manera formulaica en que el rey es bueno o es malo en los ojos de Dios. Ahora, estos reyes van a continuar siendo verde, ¿no? La parte sur aquí de Judá, hasta que llegan a Sedequías, en donde va a haber lo mismo, ¿no? Va a haber estos profetas que van a hablar, que van a explicar, como Jeremías, como Joel, como Habacuc, Sofonías, donde ellos van a prevenir, por favor, arrepiéntense, por favor, cambien, por favor, vean a Dios, escuchen a Dios. Ellos no escuchan y va a haber este gran problema de exilio también. Pero el norte se fue a Siria, la parte norte del río Éufrates y Tigris, y la parte sur de Judá va a ser llevada después de alrededor de unos 300, casi 250 años de que se fue Israel, después se va a Israel unos 120, 30 años después. Entonces, el fin es el mismo de las dos partes. Simplemente vemos que Ezequías hace esta reforma, va a cambiar algo, y después Josías la va a extender y va a hacer muchísimo más, pero sus hijos no van a continuar esto y por eso van a ir a la cautividad. Ahora, entonces, por eso nosotros tenemos que recordar que Dios lo que está demostrando es que Él es un Dios digno de ser escuchado. ¿Por qué? Porque Él está trabajando con el pueblo, ¿okay? Él está dándoles opciones de cómo poder vivir. Esta relación de Dios con el hombre es algo similar a lo que encontramos en el libro de Romanos, capítulo 1. Pablo hace esta epístola a la capital romana, hablando ya muchos años después de la época de los romanos, digo, de los reyes. Pero él habla de que cómo existía la maldad en el mundo. El problema de la ironía entre que el hombre hace lo que él quiere, pero está buscando una relación con algo eterno. El capítulo 1, versículo 1:18, Romanos 1:18, dice: pero la ira de Dios se manifiesta desde el cielo
contra toda iniquidad, maldad de los hombres que refrenan la verdad con injusticia. Porque lo que de Dios puede ser conocido es evidente, pues Dios se lo ha hecho evidente. Y las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, son hechos evidentes desde que el mundo fue establecido, siendo entendidas las creaciones de Él, para que no tengan excusa. Entonces Israel en ese momento no tenía excusa, ni nosotros tenemos excusa. Por eso lo importante de la historia es recordar que Dios estaba siendo evidente. Ellos podían verlo, porque supieron de Dios, pero no lo glorificaron como a Dios. Esto es exactamente lo que sucede en la Segunda de Reyes. Israel está olvidando al Dios verdadero. Y lo van a reemplazar por dioses como Baal, que van a empezar a sacrificar sus adultos, sus niños, donde van a tener prostitución, donde van a tener incienso, donde van a tener lugares altos, estos templos, estos lugares espirituales, en donde tú y yo podemos decir, no, pues eso es malo, pero nosotros hacemos exactamente lo mismo. Nosotros tenemos nuestros lugares altos, tenemos nuestro incienso que vamos, sino que se envanecieron en sus razonamientos, siendo entenebrecido su insensato corazón, para que no entendieran, porque profesando ser sabios se volvieron insensatos, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por la semejanza de la imagen del hombre corruptible, por la semejanza de aves, de cuadrúpedos y reptiles de tierra. Por esta razón Dios los entregó a la injuria corrompida de su corazón, para la deshonra entre sus propios cuerpos. Ellos cambiaron la verdad de Dios por el engaño, rindiendo culto y sirviendo a las criaturas en lugar de al Creador, quienes son nuestra alabanza y nuestras bendiciones eternamente y para siempre. Amén. Entonces yo lo que quiero solamente es recordar que en esta relación entre Dios y hombre, siempre Dios ha permitido que sucedan las cosas. Él en su gran disposición, Él está salvando a la gente. Él produce las plagas, Él produce el cruce del Mar Rojo, el río Jordán, Él produce el templo, Él produce, todo esto se lo está dando Israel. Israel empieza a tener otros dioses ajenos, empiezan a creer la mentira de que un oro, como un toro de oro, es el que lo sacó de Egipto, olvidándose pues que en realidad Dios es el que los había sacado de Egipto. Cuando ellos bajaron de este monte, recuerden, estaban adorando a este toro. Moisés es el que los condena, destruye las tablas. Esto va a recorrerse todavía aquí. Estamos hablando que pasaron años de generaciones diferentes, pero esta impureza del corazón, ellos siguen teniendo. Por eso marco estos versículos 24, por eso Dios los entregó a sus malos deseos. Versículo 26, Dios los entregó a sus pasiones vergonzosas. Y el versículo 28, y como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no convienen. Entonces, esto es el exilio. Esto es el exilio que Israel va a tener. Ahora, Pablo está hablando a una cultura diferente a la que vemos en Reyes. Es una cultura romana, pero aquí en la cultura israelita, judía o judaica, vemos que va a haber una similitud bastante apegada a esta, ¿no? Si tienen sus Biblias ahí, regresando al Antiguo Testamento, podemos ver que el problema es grande, ¿no? Es grande. ¿Por qué no pueden ver el capítulo 22 de Segunda de Reyes? Perdón, el capítulo 23. En adelante, el capítulo 4. Segunda de Reyes 23:4. Y el rey dio órdenes al sumo sacerdote y a los sacerdotes que estaban después de él, y a los porteros y a los que estaban en el templo, que todos los objetos hechos para Baal, fíjate, tenían instrumentos de Baal en el templo de Jehová,
los ídolos y todas las huestes de los cielos para quemarlos fuera de Jerusalén. Entonces ellos tenían, dentro del templo, tenían dibujos, tenían estatuas, tenían imágenes de las huestes del cielo. O sea que tenían ángeles, tenían lunas, tenían estrellas, estaban venerando y adorando a cosas espirituales, ¿verdad? Dice, sáquenlos y los quemaron fuera. Los llevó y las hizo cenizas. Luego dieron muerte a aquellos sacerdotes que habían designado los reyes de Judá que quemaran incienso sobre los lugares altos. Entonces, esto es la pasión que ellos están. Hay templos en todos lados. Debería solamente haber un templo en Jerusalén. Los sacerdotes que estaban sirviendo en esos templos fueron matados. Después Judá y sus alrededores quemaron el incienso a Baal, al sol, a la luna, a las constelaciones del zodiaco y a todas las huestes del cielo. Wow, imagínate, eso es el corazón impuro. Eso es lo que ellos están teniendo de problemas. Y nosotros seríamos igual, ¿no? A veces creemos más en el zodiaco que creemos en la palabra de Dios, que nos va a proveer para nosotros. También sacó el ídolo que estaba en el templo de Jehová, wow, fuera de Jerusalén, o sea que había un templo y había un ídolo ahí adentro. Dispersó las cenizas, versículo 7, derribó las habitaciones que se dedicaban a la prostitución, las cuales estaban en el templo de Jehová. Wow. Ahora había casas alrededor del templo y había sido utilizado para prostitución, las cuales están en el templo. Y solamente era un ejemplo que podemos hablar de cómo Dios trabajó de gran manera. Ahora, regresando en esta época, el profeta Eliseo está a punto de morir, está a punto de dejar esta vida y está triste el rey, ¿verdad? Está triste porque él quiere solamente, de alguna manera, ayuda. El versículo 13, capítulo 13, perdón, 13:14, Segunda de Reyes 13:14. Eliseo se enfermó de la enfermedad de la cual iba a morir. Entonces Jehoahaz, rey de Israel, descendió ante él y llorando en su presencia dijo, Padre mío, los carros de Israel y su gente a caballo. Es el ejemplo en donde el profeta tiene un lugar más digno que el rey. El profeta es el que está dirigiendo al pueblo, ¿ok? El rey está regresando ahí y le dice, Padre, ayúdanos. Recuerda a esta gente, a nuestros caballos, a nuestros ejércitos. Ahora Eliseo lo que va a hacer es tomar este arco, ¿verdad?, en sus manos, y tomó el arco y las flechas y dijo al rey, pon tu mano sobre este arco. Cuando él puso su mano, Eliseo colocó sus manos sobre las manos del rey y dijo, abre la ventana y que da al oriente, y él la abrió. Luego Eliseo dijo, dispara, y él disparó una flecha. Entonces Eliseo exclamó, flecha de liberación contra Aram, porque tú herirás a los arameos en Efec hasta que acabes, ¿verdad? Entonces, esta parte de que él profetiza una última vez que van a ser victoriosos. Y claro, habíamos hablado de que ¿por qué hacían estas partes los profetas? ¿Por qué hacían estas maneras de interpretación ellos? ¿Por qué no simplemente decía, vas a ganar y ya? ¿Por qué hacer esto de tomar la flecha, abrir la ventana, poner las manos del rey sobre la flecha, hacer que el rey la tirara? Y a fin de cuentas es solamente una enseñanza de Dios a través del profeta para demostrar que Él es el que está controlando las cosas. Él está explicando todo esto. Dice el versículo 10 del capítulo 12 de Oseas, yo les he hablado a los profetas y aumenté las visiones, y por medio de ellos me comuniqué en parábolas. Entonces, todos estos ejemplos de profecía, de un oso comerse a gente, o una hacha flotar, o esta flecha ser lanzada, o todos estos momentos que a veces nos podemos rascar la cabeza y decir, ¿por qué Dios trabajó así? Nos sirve saber que son parábolas. Son instrumentos de educación que explican algo espiritual en términos físicos, en términos materiales. Lo mismo que hacía Jesucristo. Jesucristo enseñaba en parábolas.
Nos explica algo espiritual a través de algo físico que podemos entender nosotros. Porque, por ejemplo, si tú eres una persona extranjera, vamos a suponer que tú vienes de un país hacia otro país, y dentro de estos países hay cosas que no conocemos, ¿no? Hay comidas diferentes, hay diferentes frutas, o hay diferentes vegetales. Pero a lo largo de cuando nos conozcamos, nos podemos introducir a estas cosas y decir, wow, ¿nunca has comido papaya? No, yo no sabía que es papaya. O yo no sabía que es un mango. Entonces, cuando nosotros le explicamos a otra persona que no conoce esto, ¿cómo lo explicamos? Pues de alguna manera utilizando cosas que sí conocen. Entonces no podemos explicar algo que no conocen con cosas que no conocen. Solamente se explican cosas con lo que sí conocemos. Por lo tanto, vamos a decir, mira, la papaya es como el mango, pero a lo mejor no conocen el mango. Bueno, a lo mejor es como si fuera un aguacate, pero dulce. Y empezamos a buscar similitudes, cosas parejas, cosas que tengan características similares para poder entender lo que queremos decir. Entonces, estas parábolas es lo que están haciendo. Necesitaban ver que el profeta solamente era la voz de Dios, pero estaba explicado como si fuera una ventana a la voluntad de Dios. Era un actuar, era un vivir para poder demostrar qué es lo que Dios está haciendo. Ahora esto lo deja a interpretación, ¿no? Lo deja a que nosotros veamos a través de nuestro corazón lo que Dios nos está diciendo. Ahora, Eliseo está aquí a punto de morir después de casi 10 años de profetizar. Él deja a sus discípulos, esta escuela de profecía, y claro que yo creo que él está a punto de morir y no hay nada escrito de su vida, de su muerte, perdón. Simplemente me gusta el Salmos 31:15 de recordar, mi vida está en tus manos, líbrame de mis enemigos y perseguidores. Eliseo estaba completamente en las manos de Dios. Había guerras, había preocupaciones, había angustias, el reino dividido, había tantas cosas. Pero Eliseo está ya viejo, ya listo con su enfermedad para morir. Esto nos da enseñanza también, es saber que tú y yo podemos hacer lo mismo. Podemos estar listos para morir sabiendo que estamos en las manos del Dios vivo, ¿verdad? Entonces, lo que queremos ver aquí es que Dios está trabajando en una manera con la gente, con milagros, con parábolas, con ejemplos, para lograr el propósito principal, el de poder salvar al pueblo. ¿Okay? Ahora, entonces lo que va a hacer las últimas dos partes de Eliseo en 2 de Reyes 13 es que él va a hacer este tratado, esa profecía, donde él va a ganar. Y después le pide que tome esas flechas y que las azote al suelo. Él las va a azotar 3 veces. Y Eliseo dice, si las hubieras azotado 5 o 6 veces, hubieras ganado. Pero como azotaste 3, solamente vas a ganar 3 veces. Entonces, toda esta enseñanza en donde el rey debería de haber demostrado ese coraje, esa actitud, en donde estuviera listo para demostrar su corazón a través de golpear estas flechas. Pero cuando él está ahí, dice el versículo 20, Eliseo murió y lo sepultaron. Sucedió en aquel tiempo, en aquel mismo año, que moradores de Moab invadieron el país. Entonces, en un año llegan rateros, ladrones de Moab y llegan a invadir el país. Y mientras ellos, merodeadores, arrojaron al hombre en el sepulcro de Eliseo, y cuando el hombre muerto cayó y tocó los huesos de Eliseo, revivió y se puso de pie. Entonces imagínate que los moabitas están ahí, ellos rompían las tumbas, ¿verdad? Porque las tumbas tenían oro, tenían tesoros que la gente escondía con su gente muerta, con sus fallecidos. Y cuando ellos abren esa tumba y sacan estos huesos de ese hombre muerto y lo tiran enfrente de Eliseo ya muerto también, él resucita. Entonces, una vez más, Eliseo es una historia de un profeta que hacía milagros, que hacía cosas extraordinarias, y podemos preguntarnos por qué. Y la respuesta es porque son parábolas. Nos ayudan a entender que Dios está ahí. Dios estaba con Eliseo hasta en sus huesos.
hasta en sus huesos. Y nosotros podemos ver que si Israel o Judá hubiera entendido esto, que si regresaran a Dios y regresaran a su palabra, podrían tener vida. Eso es lo que les va a dar vida. Es un momento de ver que ellos eran el cuerpo muerto y que va a venir este pueblo pagano a sacarlos y robarles y quitarles todo. Pero Dios podría darles vidas si se acercan al profeta, si escuchan a la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces lo que sigue es este reino dividido, un reino donde va a haber diferentes características de cada uno de estos reyes. Por un lado el del sur y del otro el norte. La escritura no está escrita cronológicamente, exclusivamente siguiendo a un tipo de rey, sino a veces brinca la escritura, ¿no? El capítulo 14, 1 al 22, habla de Amasías, del 23 al 29 habla de Jeroboam II, ¿verdad? Entonces, es como si hablara del sur, luego del norte, luego regresa al sur con Usías, del 15, 1 al 7, después regresa al 8, 12, con Zacarías, pero ahí ya después se queda en el norte. Entonces como que habla del sur, luego regresa al norte, luego después habla del sur, luego regresa al norte, y después se queda en el norte, y va a hablar de Salum, de Menahec, de Pecajas y de Pejac. Son diferentes reyes que, pues, según las tradiciones que tengas, la Biblia que tengas, los van a pronunciar diferentes, sus nombres de ellos. Los reyes van a tener nombres diferentes según la traducción que estemos utilizando. Ahora, si tú tienes ahí las Biblias, puedes ver que siempre los reyes tienen esta fórmula literaria, ¿verdad? Si era agradable a los ojos de Dios o no era agradable a los ojos de Dios. Por ejemplo, 14:3, Amasías hizo lo que es agradable ante Jehová. Después el versículo 15:3, hablando de Usías, él hizo lo que es agradable ante Jehová. El versículo 10 del capítulo, el versículo 9 del capítulo 15, hablando de Zacarías, él hizo lo malo delante de Jehová. El versículo 18 del capítulo 15, hablando de Menahem, él hizo lo malo ante Jehová. Entonces, esto es una manera de calificarles. Palomitas. Hizo bien, hizo mal, hizo bien, hizo mal, hizo bien, hizo mal, ¿no? Versículo 24, hablando de Pecayas, él hizo lo malo ante Jehová. Versículo 28, él hizo lo malo ante Jehová, hablando de Pejaj. Versículo 34, hablando de Jotam, él hizo lo que es agradable delante de Jehová. Entonces, cada uno de esos reyes son reyes que de alguna manera lo único que la escritura nos va a decir es que eran buenos o eran malos según en los ojos de Jehová, en los ojos del Señor. La característica va a ser si escucharon o no escucharon los mandatos de Dios. Muchas veces esa comparación que se hace se va a comparar entre ellos mismos. Se va a decir, por ejemplo, el versículo 3 del capítulo 14, aunque no como su padre David, él hizo conforme a lo que se había hecho Joás su padre. Entonces el punto es el estándar, es David, la persona davídica, la persona que él tenía el corazón de Dios, ¿verdad? Por eso, todos estos reyes, la escritura no entra en detalle exactamente qué hicieron, ¿no? A veces empezaban muy jóvenes, a veces empezaban a corta edad, a veces seguía un poco más de tiempo, más de unos meses, pero en realidad, pues como habíamos visto anteriormente a Joás, ¿verdad? O a diferentes reyes como Jehú, ellos estaban siendo solamente elegidos porque a veces era la genealogía de David, eran los que eran descendientes de David. Ahora, esta fórmula literaria nos ayuda a entender por qué es que van a ser llevados al exilio, ¿verdad? ¿Por qué es que van a ser llevados al cautiverio? Tienen ahí sus Biblias, ¿verdad? Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 23. Esto es lo que va a suceder. ¿Ok? ¿Por qué no leemos desde el 22? Y los hijos de Israel anduvieron en los pecados de Jeroboam, cometió, y no se apartaron de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de él,
como Jehová había dicho por medio de los profetas. Así pues los hijos de Israel fueron llevados cautivos desde su país hasta Asiria, hasta el día de hoy. Entonces esto es el principio de el fin de Israel, estas 10 tribus norteñas, del norte, donde el exilio lo que termina haciendo es que Dios los trató de ayudar, pero los mismos profetas predijeron esto, lo avisaron con tiempo. Okay, si tienen ahí pueden brincar el 33 y 34 de Segunda de Reyes 17. Reverenciaban a Jehová y rendían cultos a sus dioses, según la costumbre de los pueblos. Por eso los hijos de Israel fueron deportados a su propio país, hasta este día, por haber dejado a Jehová para hacer según la costumbre. Entonces es lo que estábamos hablando de Romanos, ¿no? El profeta estaba haciendo el rol de Pablo, y ahora lo pueden entender, ¿no? Dice el versículo 32, ellos mismos reverenciaban a Jehová y constituyeron para sí entre ellos mismos sacerdotes en los lugares altos, quienes les ministraban en los santuarios de los lugares altos. Entonces esta separación del reino no solamente fue como para evitar una destrucción del pueblo, sino que fue para dividir el corazón de la gente. La división de las tribus y de las diferentes dinastías demostraba la separación, la división del corazón de la gente. Okay. Esos reyes y esos profetas que ustedes saben empiezan desde los años 900 antes de Cristo, 930, 940, a desarrollarse casi a los 710. Es difícil saber que en 200 años el corazón de la gente estuvo expuesto a tantas cosas, ¿verdad? A tantas maneras de pensar diferentes. Inclusive por eso podemos ver que los profetas como Oseas y como Amós van a ser contemporáneos con ellos. Solamente aquí un pequeño mapa que podamos ver cómo es que el mundo existía en esta época. Es una época donde siempre había guerra, había problemas de que llegaba la gente a tomar lo tuyo, a quitarte lo que tenías. Entonces este mapa, si lo pueden ver, en la parte de abajo izquierda está Egipto. En la parte más opuesta de este mapa está Egipto. Y el otro extremo, casi en el mar Caspio, está parte de café oscuro. Esa era la zona de el mundo, el reino de los asirios. ¿Okay? Era un reino muy grande, muy fuerte, en donde ellos, imagínense, desde Nínive, ¿no? Aquí está Nínive en la parte central, de ahí se movían hasta Jerusalén. Y cuando ellos querían venir a conquistar todo esto, pues ellos se iban al norte, ¿no? Hacia Anatolia, o se movían hacia el sur, hablando a Susa, a Elam, a esa parte de Babilonia, ¿no? De acá, de los acadios. Entonces, cuando ellos están conquistando y están bajando hacia Jerusalén, quieren llegar hasta Egipto, ¿no? Ellos siempre quieren conquistar Egipto y siempre aplastaban a los israelitas, a los judíos que estaban en medio. Ahora, cuando los egipcios se levantaban y crecían y tenían poder y querían arrasar hasta Asiria, pues aplastaban también a los pobres israelitas, a los pobres judíos. Entonces va a ser un pasar ahí, es como un pasaje donde siempre cruzaban ahí con sus ejércitos, con sus armas, para destruirse unos a otros. ¿Por qué? Porque la parte más grande aquí, que no tiene nombres casi, se llama Arabia, ¿verdad? Es el mar de Arabia, el desierto de Arabia, perdón. Es una zona donde no hay nada, ¿no? No hay vida, no hay casas, no hay pueblos, no hay nada. Los únicos que vivían ahí eran personas nómadas, se movían de un lado para otro, ¿no? Entonces esto es lo que vamos a ver, que es la zona. Por eso el capítulo 17, por ejemplo, en Primera de Reyes, estamos hablando ya de esta decadencia, ¿no? De esta manera de que Asiria va a venir. Dice el versículo 1 del capítulo 17, el 12º año de Acaz, rey de Judá, empezó a reinar Oseas, hijo de Ela, sobre Israel en Samaria, y lo hizo durante 9 años. Entonces 9 años estuvieron aquí, y Samaria va a estar un poquito más acá al norte, ¿no? Por aquí más o menos, donde dice Ebla, por donde está Ucarit en este mapa, y van a estar ahí.
Y él también hizo lo malo delante de Jehová, aunque no como los reyes de Israel. Y el rey Salmanasar de Asiria subió en guerra contra él, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Entonces, esta manera de ser una persona, un siervo de ellos, es lo que vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Ser un vasallo, ser una persona que trabajaba como si fuera el líder, pero solamente era como un títere, ¿no? Entonces el rey de Asiria controlaba la zona ahí de Israel, pero lo hacía con la distancia. Y por eso dice que le cobraba, versículo 3, y fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Este tributo es lo que vamos a ver, que es lo que va a causar problemas. ¿Por qué? Porque Egipto, en su otro lado, ellos quieren la tierra de Israel, ¿no? Entonces te digo, están peleando el norte por el sur por el norte, y los que están en medio, están ahí siempre peleándose, son los de Judá. Cuando el rey de Asiria descubrió que Oseas estaba conspirando contra él, pues este envió emisarios a So, rey de Egipto, y ya no pagó tributo al rey de Asiria, como lo hacía 3 años. El rey de Asiria lo detuvo, lo metió atado a una prisión. Entonces el rey de So, que era el rey de Egipto, y el rey Salmanasar, de Asiria, los dos están queriendo conquistar a Jerusalén, ¿no? Y claro, pues el que tiene más poder es el del reino de Asiria. Lo controla de esta manera, lo mete a la prisión. Y luego subió el rey de Asiria y combatieron en el país, y subió la guerra contra Samaria y la tuvo bajo asedio por 3 años. O sea, imagínate, ellos llegaban, ponían su ejército alrededor de la ciudad y dejaban que se muriera de hambre la gente, que se dejara de vivir la gente, ¿no? Al 9º año de Oseas, el rey de Asiria sometió a Samaria, lo llevó a cautiverio a los hijos de Israel hasta Asiria, y los estableció en Halach y Abor, ciudades de Media, cerca del río Gozán, ¿verdad? Entonces, esta parte estamos solamente viendo que es el fin de Israel. Ya no tiene poder Israel, ya Egipto lo controla, y Asiria lo controla. Es un pueblo muy manipulado, no tiene fuerza, no tiene de potencia. ¿Por qué? Porque también hizo lo malo delante de Jehová. Todos los reyes de Israel hicieron lo malo. No hubo uno que hiciera lo bueno. Por eso fue más rápida su manera de ir al exilio. ¿Okay? Versículo 8, anduvieron en las costumbres de los pueblos que Jehová había expulsado. Entonces, ¿por qué es que Israel fue capturado? Porque anduvieron en las costumbres de los pueblos de ahí, de esa zona, ¿no? A todos los cananeos, los filisteos, los amorreos, a todos los que están ahí en esa zona, ellos lo siguieron practicando, ¿okay? Siguieron viviendo esas costumbres. Dice versículo 7, sucedió que porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová, a pesar de que los sacó de la tierra de Egipto, el dominio de Faraón, rey de Egipto, y rindieron culto a otros dioses. Recuerden, por eso Romanos fue la parte importante. Sustituyeron al Dios por otros dioses y rindieron culto a ellos. Versículo 9, además los hijos de Israel dijeron a sus palabras desagradables contra Jehová. Wow, no tomarás el nombre de Dios en vano, dice la Escritura. Y dice el versículo 9, dijeron palabras desagradables contra Jehová, su Dios. Ellos junto con sus reyes construyeron para sí lugares altos por todas las ciudades, de la torre de las centinelas hasta las zonas fortificadas. Erigieron para ellos pilares rituales, ídolos sobre toda colina alta, debajo de todo árbol. Entonces tenían altares abajo de árboles, en las montañas, en todos lados. Y eso lo entendemos muy bien porque en Latinoamérica o en la parte del mundo hay muchos templos, y que un altar aquí, que una capilla acá, y vamos a tener esta obra espiritual aquí, una iglesia allá, ¿no? Pero es lo que fue desagradable delante de Dios. Versículo 11, hicieron cosas malas provocando la ira de Jehová, y rindieron culto a ídolos, respecto a los cuales Jehová les había dicho que no hicieran caso.
Y Jehová, versículo 13, advirtió a Israel. Es lo que habíamos visto en la tabla. Esos profetas están advirtiendo. Están como una luz roja. Pip, 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 pip. Cambien, cambien, cambien. Arrepiéntense, arrepiéntense, arrepiéntense. Ellos no lo ponen atención. ¿Ok? Dice, por medio de los siervos, profetas y todos los videntes, diciendo, vuélvanse de los caminos malos y guarden mis mandamientos, mis palabras conforme a los estatutos de los cuales ordené a sus padres y conforme a los que envié por medio de mis siervos, a los profetas. Entonces, esto es lo que está sucediendo. Ellos están exactamente haciendo una evangelización, ¿no? Los profetas son evangelistas, ¿no? Ellos son los que van a venir a decir esto, pero ellos no obedecieron, sino que endurecieron su cerviz, su cabeza, ¿no? Su frente, su cerviz, más que sus padres, quienes no habían creído en Jehová, y rechazaron mis estatutos y ordenanzas que yo había dado a sus padres, las advertencias de los que lo hice, y fueron en pos de lo que es vano, nada aprovecharon. ¿Okay? Entonces, es lo que veo, Romanos está diciendo exactamente lo mismo. Estás hablando de unos 1000 años de diferencia y la gente sigue siendo lo mismo. Y de Romanos ahora estás hablando de unos 2000 años y seguimos haciendo lo mismo. Olvidamos a Dios, sustituimos a Dios, seguimos a otros dioses, a otras vírgenes, a otras imágenes, a las constelaciones, a quemar velas, a que el incienso y la magia y ver que las constelaciones van a ser el futuro y videntes y todas estas partes que en realidad tenemos que confiar en Dios. Por eso el punto principal es que Dios va a mandar a estos profetas como si fuera una parábola, dijimos, ¿verdad? Una parábola. Por eso quería hablar un poquito rápidamente de este profeta Amós. Yo sé que esta clase no es de profetas menores, pero en realidad puede darnos un poco de idea de lo que estaba sucediendo. Porque dice en 2 de Reyes que Dios habló a través de sus profetas y les dio advertencias. Amós es uno de estos profetas. ¿Okay? Amós es el que le dice esto. Ahora, el profeta Amós, versículo 1, capítulo 1, dice, fue uno de los pastores de los pobladores de Tecoa, de lo que vino respecto a los hijos de Israel durante los días del rey Usías. Entonces, no tenemos el tiempo de entrar a cada versículo de esta profecía, al igual que no estamos entrando a cada rey y sus vidas. Lo que queremos es dar una perspectiva completa de toda esta historia, como si estuviéramos viendo un valle, ¿no? Un valle grande, donde podamos ver la amplitud de todo eso. Pero terminamos viendo que era un pastor nada más, no pastor como de iglesia, como hoy en día pastores existen, sino que era un pastor de ovejas, literalmente tenía animales que cuidaba, él entendía el concepto de esto, y él es levantado. Por eso decíamos que los profetas juegan un rol ya más común, ¿okay? De la vida secular, Dios los llama ahí. El versículo 2 es lo que dice, Jehová rugirá desde Sión, y desde Jerusalén dará su voz. Los apriscos de los pastores permanecerán en duelo, y la cima del Carmelo se sacará completamente, ¿no? Entonces, ¿por qué es que había rugidos? El versículo 17, versículo 26, dice de 2 de Reyes, ellos le informaron al rey de Asiria, diciendo, la gente que tú trajiste cautiva, a la cual hiciste que habitara en las ciudades de Samaria, no conoce la ley de Dios del país, quien nos ha enviado leones, y aquí los matan. ¿Okay? Entonces, imagínate esto, la gente que se quedó ahí, versículo 25 lo repite, cuando ellos empezaron a vivir allí, no mostraron reverencia a Jehová, por lo cual Jehová les envió leones para matarlos. Entonces, es como el libro de Reyes está hablando de este contexto, que la gente era devorada por leones. Y aquí está hablando Amós, que era un rugir de Dios. ¿Okay? Entonces, son similitudes de los textos en donde no estamos hablando que el mismo evento, un solo león, no, con el espíritu con el que se está hablando de la profecía. Y esa profecía, pues, es para destruir a muchos adversarios de Israel, no solamente a Israel mismo. Entonces, por eso el profeta es como si estuviera viendo un mapa, como el que acabamos de ver, y él va a moverse, ¿verdad? Versículo 3, de Damasco, versículo 6, por Gaza, regresando a Amós, no estoy leyendo Amós 1, versículo 9, Tiro, versículo 11, a Edom, versículo 13, a Amón, en el capítulo 2,
Amós 2, capítulo 2, versículo 1 a Moab, al versículo 4 a Judá, el versículo 6 a Israel, ¿no? Entonces el profeta está haciendo una advertencia y empieza a recorrer a toda la zona, a las diferentes ciudades, a las diferentes partes. ¿Por qué? Porque dice el versículo 16, el que ha fortalecido su corazón como el de un valiente, escapará desnudo en aquel día, declara Jehová. Entonces, por eso esta palabra fuerte, ahora ya el profeta no solamente lo va a decir al rey, sino que ahora se va a mover a un libro. Por eso los profetas van a empezar a escribir estas profecías. ¿Okay? Van a empezar a moverse a las profecías. Van a empezar a tenerlas escritas. Y por eso las vamos a tener nosotros. Es porque Dios está diciendo a ustedes, todos los de Damasco, los de Gaza, los de Tiro, los de Edom, los de Amón, todos ustedes van a ser destruidos, van a ser regados en mi presencia. Por eso el capítulo 3, versículo 1, escuchen estas palabras que declara Jehová contra ustedes. ¿Okay? Contra toda la nación que hice subir de la tierra de Egipto. Solo ustedes han conocido las naciones y todas las razas de la tierra, por tanto, dictaré sentencia contra ustedes por todas sus culpas. ¿Acaso irán dos juntos sin que haya puesto en acuerdo? Entonces, esta manera de que Dios los regaña, los exhorta, es porque no están obedeciendo a Dios. Es una disciplina que Dios está utilizando para poder demostrar que es un problema grande. Dios está dando tiempo que se arrepientan. Dios no vio una vez hicieron algo malo, al cautiverio. Pasaron años, literalmente 100, 200 años, donde la gente estuvo haciendo lo que Dios quería, después dejaron de hacerlo y no fue inmediato. Dios dio más tiempo para que se arrepintieran. Ok, versículo 1 del capítulo 5 de Amós, escuchen estas palabras, yo pondré sobre ustedes aflicción. Ha caído y no se volverá a levantar la Virgen de Israel. Sobre el suelo ha sido dejada y no hay quien la levante. O sea, es una imagen dura, triste, quebrantada. Pero a pesar de eso, podemos ver que Dios tiene un plan bueno, un plan que va a ser como un aceite, un tipo de unción de sanación, ¿verdad? Por eso dice el capítulo 9 al final, versículo 11, capítulo 9, versículo 11 de Amós. En aquel día levantaré el tabernáculo de David que está caído y restauraré sus brechas, levantaré sus ruinas y lo reconstruiré como en los tiempos antiguos, como en los años de las generaciones pasadas, para que lo posea el remanente de Edom y todas las naciones sobre las cuales es invocado mi nombre, declara Jehová, que hará estas cosas. Entonces solamente estamos hablando rápidamente del profeta Amós, en donde pues Dios no solamente los manda a cautividad y los mata, los tortura, sino que les da tiempo de arrepentirse. Ahora, cuando ellos están ya en la esclavitud, ya en el exilio, Dios no los deja morir y los olvida. Les sigue recordando proféticamente a través del profeta que algún día iba a restablecer, volvería a levantar el tabernáculo. Son palabras similares a las que cuando salieron de Egipto, yo les di un tabernáculo, estaban viajando, yo estuve con ustedes. Eso lo puedo hacer otra vez yo de ustedes. El capítulo 5, 18, por ejemplo, dice, ay de los que anhelan el día de Jehová. ¿Para qué desean el día de Jehová, el cual será oscuridad y no luz? Cuando un hombre huye delante del león, se encuentra a un oso, o entra a la casa y pone su mano sobre la pared y lo muerde una serpiente. Así será el día de Jehová, será oscuridad y no luz, será tinieblas y no habrá resplandor en él. Entonces es una restauración futura, después de hablar de una condenación, de algo oscuro, algo de pues, una mordida de una serpiente, esta de que creen que están escapando al león. ¿Okay? Aquí el león es Dios y se encuentra con un oso. El oso es Asiria.
Todos estos principios, cuando estamos hablando de Apocalipsis, estamos interpretando reinos y todo eso, tiene mucho que ver, ¿ok? Son conceptos que el que sabe oír escucha esto y lo aplica cuando leemos la Escritura. Y sabemos que el león de la tribu de Judá es este león que está aquí, es el que está devorando a la gente que regresa a Samaria. Entonces simplemente quería que viéramos este profeta Amós como un pequeño resumen en el contexto de los reyes, ¿verdad? Ahora, por eso el siguiente, que es este profeta Oseas, sigue siendo esta parábola. Es una parábola de ilustración, ¿okay? Esta parábola de ilustración en donde Dios está utilizando ahora el que se case con una mujer prostituta, ¿verdad? Tienen ahí sus Biblias el libro del profeta de Oseas para leerlo. Está dividido ahí en primeras dos secciones, ¿no? El capítulo 1 al 3 es una narración simbólica, el capítulo 4 al 14 es una serie de oráculos, en donde la serie de oráculos empieza a hablar a diferentes personas, ¿verdad? Habla a los hijos de Israel, capítulo 4, a los sacerdotes, capítulo 5, a Efraín, capítulo 6, a Judá, el capítulo 7, el capítulo 9, habla a Betel, a Israel, empieza a ver a diferentes oráculos, igual como hizo Amós hablando a diferentes gentes, Oseas va a hablar a diferentes personas. Ahora, lo que va a suceder es que en una manera el profeta Oseas está siendo un ejemplo vivo para ellos, ¿okay? Dice el versículo 2 del capítulo 1 de Oseas: cuando vino por primera vez la palabra de Jehová a Oseas, Jehová dijo a Oseas: anda, toma para ti una mujer prostituta y engendra hijos de prostitución, porque la tierra se ha prostituido en gran manera a espaldas de Jehová. Entonces, si usamos aquí términos literarios, críticos, el texto, la palabra prostitución se repite mucho, ¿no? Es porque es lo que está sucediendo con Israel. Israel se está prostituyendo con otros dioses. Ellos son el pueblo de Dios, es la nación de Dios, y se están metiendo con otros dioses, con otras adoraciones, otros sacerdotes, otras religiosidades, otras prácticas. Y eso es lo que va a producir otros hijos de prostitución. Entonces, Israel está siendo puesto en el rol de un pecado grande, ¿no? El adulterio. En donde el profeta lo va a demostrar en esta infidelidad de la esposa, ¿verdad? Versículo 3, entonces tomó a Gomer, hija de Diblaim, y ella concibió y le dio un hijo. ¿Okay? Entonces el capítulo 1 al 3, que no tenemos tiempo de explicarlo, pero él va a recorrer esto de que la compra y se la lleva, tiene hijos, después ella regresa a la prostitución, él tiene que regresar y comprarla, tiene que traerla. Es una ilustración de lo que está sucediendo con Israel. Es una parábola, ¿ok? Y por eso el profeta va a vivirla y la va a demostrar, ¿ok? Versículo 23, por ejemplo, del capítulo 2. Bueno, desde el 22, la tierra hablará al trigo, al vino, al aceite, y estos hablarán a Israel. Yo la sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de la que no se tuvo compasión, y llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y él me llamará mi Dios. Entonces está hablando cómo va a haber gente que va a decir que sí es Dios Jehová. Y ese es el remanente. Esa es la gente que es la persona que va a buscar a Dios. Entonces es una manera de justificar quién es fiel y quién es infiel, ¿verdad? Por eso, todo esto estamos hablando muchas cosas proféticas para ellos, porque tiene que haber relevancia para ellos en ese momento, pero también Dios está levantando su espíritu y que vean el futuro, que vean lo que viene hacia adelante, lo que va a pasar en el futuro. Versículo 2, capítulo 6. Después de 2 días nos vivificarán y al tercer día nos levantará y viviremos delante de él. Entonces está hablando de que después de que estemos en sufrimiento, va a llegar un día de transparencia, de gozo, de felicidad.
¿no? Y para ti y para mí esos 3 días es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Al tercer día Él resucita, nos da la vida eterna. Entonces Dios está usando estos tipos de, como si fueran profecías, como acertijos, como a unas maneras parabólicas, de parábolas, de explicar, para que ellos vieran que eran infieles y eran como una prostituta, y que Dios se había casado con ella, y les había dado hijos. Pero aún así demostraba que Dios les iba a salvar, que Dios iba a estar con ellos, así como Oseas estuvo con Gomer, ¿no? Y a lo largo de la profecía se puede ver la corrupción, se puede ver la infidelidad, todas esas maneras simbólicas, ¿no? Y va a hablar de palabras fuertes, ¿no? Palabras difíciles. Por ejemplo, capítulo 9, versículo 17, mi Dios los rechazará porque no lo obedecieron y andaban errantes en todas las naciones, ¿no? Entonces se escaparon de la presencia de Dios y tenían ídolos, tenían imágenes, tenían inciensos, sacerdotes, todos los lugares santos, ¿verdad? Es una parte sobre todo. Versículo 1 del capítulo 11, porque cuando Israel era niño lo amé y desde Egipto llamé a mi hijo. Entonces el profeta inclusive toma tiempo de hablar de la historia pasada, ¿no? Era un niño chiquito, un infante, que yo lo saqué de Egipto y lo crié, le di de comer, lo peiné, lo vestí, le di ropa, le di de comida, todo lo que estuvo ahí, le di la tierra, leche y miel, les di casas, les di ovejas, salieron de Egipto con riquezas. Y todo eso es ¿por qué? Porque de ahí salió mi hijo. Igual eso es una profecía de Jesucristo, ¿no? Jesucristo, él cuando está el censo de la época que él nace, él se esconde en Egipto, sus padres, y de ahí es que lo llama a Jesús, ¿verdad? Jesús sale de Egipto. Entonces por eso hablábamos de que siempre había algo relevante para ellos en ese momento. El profeta hablaba para que ellos vivieran en ese momento con confort y ánimo de Dios, pero también hablaba al futuro, para que tú y yo hoy pudiéramos entender esto para nuestra vida eterna. Por eso es que lo hace hermoso. Es por lo que lo hace único. La palabra de Dios les hablaba a ellos de su pasado, de su presente y del futuro. Y es lo mismo que hace para ti y para mí hoy. La palabra de Dios nos habla del pasado, del presente y nos habla del futuro. Nos habla de lo que va a venir. Y por eso a lo mejor si estás confundido, al igual que yo, muchas veces no entendemos la Biblia. Y no nos debe de preocupar esto. De alguna manera estamos aprendiendo, estamos en una manera viviendo que Dios nos ama a pesar de lo que no entendamos. Dice el capítulo 14, versículo 9 de Oseas, ¿quién es el sabio que las entienda? ¿Y quién es el entendido que lo entienda? Porque rectos son los caminos de Jehová, y justos caminan por ellos, pero los inicuos tropiezan en ellos. Entonces estos solamente 2 profetas que hablamos, Amós y Oseas, viendo que Dios de alguna manera es entendido, Él les está explicando lo que deben de hacer. Pero hay gente que se tropieza con eso. Yo no sé si te has tropezado un día, pero si vas caminando y te tropiezas, te vas a caer o algo así, te queda el corazón, es algo que cayó de repente. No lo planeaste, ¿no? En el jabón te resbalas, un plátano, lo que sea. Termina siendo lo mismo. ¿Qué es lo que tú y yo hacemos con esto? Pues solamente lo que tú y yo querramos hacer. ¿Okay? A veces tenemos problemas de... ay, ¿por qué yo no creo en la resurrección? Oye, ¿por qué el Espíritu Santo? ¿Y por qué hablar en lenguas? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Y empezamos a dudar y empezamos a tener problemas y no nos rascamos la cabeza y no lo entendemos. Y la Trinidad, ¿y por qué la cena? ¿Y por qué tomar este jugo? ¿Y por qué tomar este pan? Y empezamos a dudar y decimos, no, mejor hacemos esto, mejor aquello. Y lo que estamos teniendo es problemas porque no lo entendemos. Pero eso es lo que Dios quiere, eso es el camino recto de Dios. Y eso es lo que Israel no lo hizo y por eso termina siendo llevado a la esclavitud. Por eso entonces, regresando a Segunda de Reyes, el capítulo 18 ahora, vamos a ver que llega un nuevo rey llamado Ezequías, ¿verdad? Este rey Ezequías va a hacer una guerra, va a empezar a crecer. Al tercer año del rey Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, empezó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá.
Él tenía 35 años cuando empezó a reinar y reinó 29 años en Jerusalén. Y su madre se llamaba Ají, hija de Zacarías, ¿verdad? Él hizo lo que es agradable. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que Ezequías va a hacer lo que es agradable. Ya estamos hablando del sur ahora. El norte, las 10 tribus norteñas ya se fueron a Asiria. ¿Okay? Ya fueron llevados a otro lugar de cautiverio. Ya estamos hablando ahora de Judá, la parte sur. ¿Y por qué es que hizo lo correcto? Versículo 4, capítulo 18. Eliminó los lugares altos. Destrozó los pilares rituales. Quebró los ídolos y destrozó la serpiente de bronce que Moisés había hecho. ¿Okay? Wow. Pues hasta esos días los hijos de Israel se habían extraviado en pos de ella y le quemaban incienso y le llamaban Nehustán. Entonces Nehustán todavía existía, todavía estaba presente ahí esa culebra de bronce y la gente le estuvo adorando, ¿verdad? Imagínate, le quemaban incienso, le pedían velas. ¿Cómo es que nosotros podemos caer así? Me cuesta trabajo entender a Israel después de haber visto la hermosura, el templo, todo lo que tenían, y ahora tan corruptos, ¿no? Tan problemáticos. Versículo 5, y Ezequías puso su confianza en Jehová, Dios de Israel, y ni antes ni después hubo otro como él, antes de todos los reyes de Judá. Entonces Ezequías va a ser un buen rey, va a empezar a limpiar problemas, va a empezar a mover lugares altos, va a destruir esta serpiente, ¿verdad? Y claro, lo único que queremos ver es que Dios está trabajando con las personas que debe de trabajar, ¿verdad? En este caso es Ezequías. Pero, versículo 13, Sennacherib, rey de Asiria, subió a la guerra en las ciudades fortificadas de Judá y las capturó. Entonces recuerden que habíamos dicho que Asiria bajaba del norte, ¿no? Ellos viajaban así, y del norte bajaban hacia el sur a Israel para llegar a Egipto, ¿no? Su plan de llegar a África, extender el reino a África. Y por eso es que ellos están recorren y quitan a Israel, se los llevan cautivos. Cuando llegan a Judá, llegan a las ciudades y las capturan, pero no se van a quedar con ellas, ¿ok? Solamente lo que va a hacer es que van a hacer un pacto, va a haber un tipo de negocio entre ellos, y dice, impuso a Ezequías, el rey de Judá, 300 talentos de plata y 300 talentos de oro, versículo 14, ¿no? Entonces les va a dar lo que habíamos dicho, este rey, este vasallo, ¿no? Era como un títere, lo había hecho al norte ya con Israel, y los había dejado ahí, los leones los comieron, pero ahora al sur en Judá está dejando lo mismo. Ezequías va a ser solamente un títere de este rey Sennacherib, ¿okay? Rey de Asiria, pero este rey lo que va a hacer es que va a pedir ayuda a Egipto. Él va a pedir a Egipto, ¿ok? Y eso es lo que va a pasar. ¿Cómo vas a poder confiar en esto? ¿Ok? En aquel tiempo, versículo 18, Ezequías desmanteló las puertas, las columnas del templo, e hizo lo mismo. El rey de Judá había recubierto en oro y las entregó al rey de Asiria. Entonces la decadencia de Israel fue tanta que entregó todos sus tesoros. Ahora Judá está haciendo lo mismo. Es como poco a poco se está haciendo desbaratado el rey y el reino. Están llevando puerta por puerta de todo lo que tenían en el templo. Y al oficial del jefe y el comandante del ejército, un poderoso ejército desde Laquis hasta Jerusalén, y ellos subieron a Jerusalén y se quedaron en la cuesta, ¿ok? Entonces aquí viene el ejército asirio, ahora solamente están a la distancia. El administrador Eliakim les va a pedir que le ayuden. Ellos tienen ese problema de idiomas, ¿no? La gente de Judá va a hablar este idioma judaico que se llamaría. El versículo 26 dice, habla a tus siervos en arameo, ya que nosotros no entendemos, pero no les hables en judaico frente a nosotros porque no sabemos. Entonces los asirios están diciendo, habla arameo porque es lo que entendemos todos. Dice, no les hables en judaico. Y aquí ya estamos viendo esta diferencia de idioma. Lo que va a suceder, el versículo 28, es que se levanta y proclama en alta voz en judaico y les dijo, presten atención el mensaje del rey.
entonces él va a aceptar el trabajo del rey, ¿verdad? Por eso dice el versículo 31, no presten atención a Ezequías, pues así ha dicho el rey de Asiria. Entonces este gran líder militar, ¿no? Eliakim, versículo 18, capítulo 18, es el que va a venir como general del rey Sennacherib y los va a tener bajo su control, ¿no? Como el títere, él va a controlar a ellos. Versículo 32, ¿acaso pudieran los dioses de los pueblos o el Dios de su país librarlos de la mano del rey? Entonces sigue siendo esta batalla espiritual, ¿no? El rey de Asiria con el rey de Judá, y dice, ¿acaso su Dios los puede salvar, verdad? ¿Dónde están los dioses de Amat y de Arfad? ¿Dónde están los dioses de Serafim, de Ena, de Abba? ¿Acaso libraron estos a Samaria de sus manos? Entonces el pueblo de Israel estaba sufriendo, y dicen los asirios, sus dioses no les ayudaron. Nosotros los llevamos cautivos a todos ellos, ¿verdad? ¿Por cuál de todos los dioses de esta tierra ha podido librar su tierra en sus manos? Para que pueda librar Jehová en Jerusalén de mis manos, ¿no? Es una manera arrogante, ¿verdad? Una manera arrogante. Entonces Isaías aquí, el profeta Isaías, va a entrar en la acción. No tenemos tiempo de estudiar Isaías, ¿no? 50 y tantos capítulos, mucha información, es un estudio totalmente individual, pero él va a profetizar, ¿verdad? El versículo 3 dice esto: hoy es día de tribulación, de represión, de ira, pues llegaron los dolores de parto, pero no hay fuerzas para dar a luz. Tal vez Jehová tu Dios escuche las palabras del general, cuyo señor, el rey sirio, lo envió para blasfemar. Entonces, él está pidiendo, ayúdanos, Isaías, porque este hombre asirio está blasfemando en contra de Dios. O sea, él estaba diciendo, sus dioses no ayudaron a Israel, su Dios Jehová tampoco les va a ayudar a ustedes, ¿verdad? Es una batalla espiritual. Y él reprenda por las palabras de Jehová tu Dios que ha escuchado. Ruega pues, intercede por el remanente que ha sobrevivido. Son términos que estamos hablando, el remanente. Israel se fue a esclavitud, Judá, un grupo más pequeño. Ellos se ven como el pueblo de Dios. Y dice Isaías, intercede por nosotros. Versículo 6. Así dirá tu Señor, dice Isaías, no tengas miedo, porque el mensaje que has oído, contra el cual has blasfemado delante de los emisarios de Asiria, he aquí que yo pondré en él un espíritu y prestará atención a un rumor. En pocas palabras, vimos que viene Asiria del norte, toma a Israel, se los lleva esclavos. Creeríamos que va a suceder lo mismo con Judá, pero como Ezequías había hecho lo bueno, Dios va a quitar con este rumor, ¿verdad? Con esto malo. Por eso 185,000 personas van a morir. Versículo 15 dice, y Ezequías oró a Jehová. Dijo, oh Jehová de los ejércitos, oh Dios de Israel que moras entre querubines, solo tú eres Dios sobre todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Entonces esta manera de adorar, eso es lo que querían ver. Si todos los reyes hubieran hecho eso, Dios los hubiera librado siempre. Ezequías por eso es un buen rey. Empieza a poder demostrarlo, ¿ok? Por eso empieza una reforma, ¿ok? Empieza a quitar una reforma, empieza a cambiarlo, empieza a lastimarlo. Versículo 35 es donde mata, dice el ángel de Jehová, Jesucristo, dio muerte a 185,000 personas en el campamento, y se levantaron de mañana y observaron que aquí eran cuerpos muertos, ¿verdad? Entonces, Dios manda este espíritu, que es el ángel, el Espíritu Santo, es Jesús, para nosotros. Interpretamos que Él entra, Él destruye a estos 185,000, y se levantaron y marcharon. Y Sennacherib, rey de Asiria, emprendió la retirada y permaneció en Nínive. Entonces el rey se regresó a Nínive, ¿no? Pierde la batalla con Judá, se regresa al norte hasta Nínive, pero mientras estaba adorando en el templo a su dios Nisroch, que es esa imagen que ven ahí, esa águila con grandes alas, con pies humanos. Recuerden, romanos adoraron imágenes de creación, ¿no? Animales con cabezas de águila, o elefante, de alas y todo esto. Empezamos a ver que ya se corrompe mucho la adoración, el corazón impuro de la gente. Ahora él está adorando a este dios Nisroch, ¿verdad? Ese es ahí, y sus hijos Adramelech y Serexer
lo mataron a espada y huyeron hacia la región de Abad. Entonces ahí matan a este rey, ¿no? Entonces Dios protege a Israel, mata a este rey que los está cautivando, mata también a los que vienen después de él, que serían sus hijos. Entonces muere este rey, Sennacherib, y sus hijos también. Entonces ya va a haber una época de paz en Judá. Por eso es una reformación, ¿no? Ahora, la reformación no va a durar mucho, porque después, el capítulo 20, va a haber un poco de problemas, ¿verdad? Ezequías va a tener problemas, dice el versículo 1, Ezequías cayó enfermo de muerte, entonces el profeta Isaías vino ante él y dijo, pon orden en tu casa porque vas a morir. Entonces Ezequías volteó su rostro hacia la pared y oró a Jehová diciendo, oh Jehová, acuérdate de que me he conducido delante de ti, corazón íntegro, y he hecho lo que hace agradable delante de ti. Luego Ezequías lloró con gran llanto amargo. Okay, entonces dice Jehová, versículo 5, he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas, he aquí que te sanaré y al tercer día subirás al templo de Jehová. Entonces Isaías sigue siendo el profeta ahora que está hablando con Ezequías y dice el versículo 7 del capítulo 20 de Segunda de Reyes, toma una pasta de higos, la colocaron sobre el tumor y recobró la salud. Entonces él va a hacer con una pasta de higos, se la pone en el tumor y va a vivir. Okay. Entonces va a suceder versículo 16, Jehová dijo a Isaías, a Ezequías, escucha palabra de Jehová. He aquí que vienen días en los cuales todo lo que hay en tu casa y el tesoro de tus padres que has guardado será llevado hasta Babilonia, nada te dejará, declara Jehová. Entonces Dios lo deja vivir, pero le va a profetizar a Isaías que va a venir un día que todo lo que está aquí va a irse a Babilonia. El siguiente rey, que es Manasés, va a ser un mal rey, va a ser un mal rey. Versículo 2 del capítulo 21, él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de los pueblos que había expulsado. Entonces Ezequías, un buen rey, su hijo, mal rey, pero su nieto, Josías, va a ser un buen rey, ¿no? Y por eso es lo que queremos ver, que este rey, Josías, va a poder reinar excelente. Versículo 22, capítulo 22 de Segunda de Reyes. Josías tenía 8 años cuando empezó a reinar y reinó 31 años en Jerusalén. Okay. Versículo 2, él hizo lo que es agradable ante los ojos de Jehová. Entonces, vamos a ver que Ezequías comienza la reforma. Sus hijos siguientes van a perder el corazón, van a perder todo, a pesar de que Dios le dijo un día todo se va a perder, de todas maneras. Tú vas a vivir un tiempo más, pero se va a perder todo a Babilonia. Josías va a venir y dice que van a estar trabajando en el templo, ¿verdad? Lo están restaurando, lo están limpiando, están haciendo afectos ahí con los albañiles, con todo ese tipo de cosas, y se encuentran a un libro de la ley. ¿Okay? El sacerdote llamado Hilquías es el sumo sacerdote, y el escriba llamado Safán son los que están involucrados en esta historia. ¿Okay? Ellos se encuentran este libro. Ahora, ¿cuál es este libro? Pues no sabemos. ¿Okay? No solamente lo refiere al libro de la ley. Ahora, si lo usamos con la interpretación de los hebreos, el libro de la ley solamente se refiere al libro de Deuteronomio. ¿Okay? Es el único libro que tendríamos como posibilidad. Ahora, podría ser que es todo el Pentateuco. ¿Okay? Porque el Pentateuco se refiere también al libro de la ley, a los 5 libros de la ley, ¿no? A los libros de Moisés, a los 5 rollos, Pentateuco. Entonces, esto, pues, interpretativo, como ustedes quieran. Lo que sí sucede es que encuentran un gran libro. ¿Okay? La importancia del libro es importante. Por eso, para mí es importante la Biblia, ¿no? Es importante la Biblia. Nos recuerda las historias, nos recuerda el pasado, y como dijimos, nos habla del pasado, nos habla del presente y nos habla del futuro. Nos habla explicar qué es lo que va a suceder después. Entonces, estas reformas se pueden resumir en 3 maneras diferentes. Son grandes reformas que van a ser económicas, religiosas, políticas. Va a ser cambios económicas. ¿Por qué? Porque ahora la ofrenda tiene que venir a Jerusalén. Se juntaban en diferentes templos, diferentes altares. Había diferentes sacerdotes. Y los va a matar, va a destruir todo. Va a quitar templos, va a quitar imágenes. Va a ser como limpiar el pueblo. ¿Okay? Y lo que leímos al principio de la clase, ¿no?
Él se quitó todo. Por eso dice el versículo 10 del capítulo 22. Cuando el escriba Safán informó al rey diciendo, el libro de la ley me fue entregado por el sacerdote Hilquías. Entonces Safán le dio lectura en presencia del rey. ¿Okay? Y al escuchar el rey las palabras del libro de la ley, se rasgó sus vestiduras. Eso es algo práctico de ellos, era cultural para ellos. Y ordenó al sacerdote Hilquías, hijo de Alcam, hijo de Miqueas, al escriba Safán y Asías, siervo del rey, vayan a consultar a Jehová por mí, por todo el pueblo y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que ha hallado, porque la ira de Jehová, con la cual está airado contra nosotros, es grande, por cuanto nuestros padres nos obedecieron las palabras de este libro, para hacer según lo que está escrito en él. Entonces él escucha el libro y entiende las palabras. Por eso está enojado Dios con nosotros, porque no hemos hecho nada de lo que dice este libro. No tenemos un templo, no tenemos una adoración correcta, no tenemos sacrificio, no tenemos Pascua, no tenemos eventos, no tenemos holocaustos, no tenemos nada de lo que tenemos que estar haciendo. Es como un tipo de levantar los ojos a una realidad, y por eso rompe sus ropas, ¿verdad? Por eso dice el versículo 18 que Jehová esto contesta. Así dice Jehová, por cuanto te entristeció tu corazón y temblaste cuando escuchaste lo que habías de escuchar a los habitantes, sería para desolación y maldición. Por cuanto te rasgaste tus vestiduras y lloraste delante de mí, también yo te he escuchado. Por tanto, he aquí que yo reuniré con tus padres, será reunido en la tumba en paz. Tus ojos no verán toda la calamidad que yo traeré contra este lugar. Entonces Dios va a decir a Josías, al igual que hizo con Ezequías, pues tú vas a vivir a gusto, vas a morir en paz con tus padres, pero pues va a venir algo terrible, una calamidad muy grande. ¿Okay? Eso es lo que vamos a dejar como una reforma grande. Va a ser un pacto nuevo, capítulo 23, va a explicar todo esto, la importancia del templo, la importancia de los sacerdotes, la importancia de seguir el libro, ¿no? Leyó en la presencia de las palabras del libro que se había encontrado. Entonces el rey se puso de pie en una columna e hizo un pacto, ¿verdad? Y dijo con todo su corazón y con toda su alma, a fin de cumplir estas palabras del pacto. Entonces, como usa palabras como corazón y alma, lo que es más posible es que hayan encontrado solamente el libro de Deuteronomio, solo esa parte de escritura de la ley, ¿verdad? Porque amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Son palabras que está utilizando aquí, en las cuales escribió y las confirmó. Después hace esta reforma, ¿verdad? Ahí pueden leer del capítulo 23, el 4 en adelante, ¿no? Lo que leímos al principio, quemaron todo, destruyeron Baales, destruyeron templos, destruyeron imágenes, inclusive había prostitución, hombres que se prostituían en templos, había prostitución de mujeres, habían altares que estaban en azoteas de las casas. Entonces imagínate, una casa tenía arriba un templo de adoración a estos dioses. Dice el versículo 13, el rey Josías demolió los lugares altos a la derecha del monte de la destrucción. Versículo 14 del capítulo 23, quebró los pilares rituales, destrozó los ídolos, rellenó sus lugares de huesos humanos. Imagínate, o sea, había huesos humanos, había un sacrificio a Baales con dioses humanos, había cuerpos humanos. Y en cuanto al altar de Betel y los lugares altos, se hizo Jeroboam, había hecho para pecar a Israel, demolió ese altar y el lugar alto, quemó el lugar alto, redujo a polvo. Entonces la idea es que lo destruye, ¿no? El polvo, lo hace tierra, no hace nada para que no quedaran restos de él. Versículo 19, Josías eliminó todos los templos de los lugares altos que estaban en la ciudad de Samaria, los cuales de Israel los habían hecho. Versículo 20, ejecutó a los sacerdotes de los lugares altos, hizo un limpiadero, mata a los sacerdotes, destruye los templos y después vuelve a Jerusalén. Cuando vuelve a Jerusalén hace esta Pascua, ¿verdad? Esta Pascua, y por eso va a ser una de las Pascuas más grandes, ¿verdad? Que esto se había hecho. Versículo 24, derrocó
erradicó, perdón, a los que estaban invocando a los muertos, a los adivinos, a los ídolos, a los falsos dioses. Por eso es una gran reforma, ¿okay? Es una gran reforma. Ahora, esto es lo que va a suceder, que el profeta Sofonías es el que es contemporáneo de esta época. No tenemos el tiempo tampoco de entrar a profundidad de esto, pero este profeta, como ven aquí, él empieza a profetizar en los años 625, 639, cuando empieza el reinado de Josías. Entonces esta celebración de la Pascua y de la reformación en medio de ella, es donde profetiza Sofonías, ¿no? Es un contraste de los profetas. La tradición rabínica afirma que Sofonías descendía del rey Ezequías, de la familia de él. La evidencia interna del libro de Sofonías muestra que el profeta conocía bien la corte y la aristocracia judía. Entonces él va a ser como alguien político, ¿no? Alguien que va a tener influencia. El otro había sido pastor y así, diferentes hombres que Dios ha levantado, pero ahora es que él está ayudando al pueblo. Ahora, por eso su nombre significa protegido, o Jehová ha escondido. Él va a proteger a Israel. Israel va a ser protegido por lo que va a hacer Josías, ¿no? Y la profecía está dividida en esas partes, ¿no? La primera parte, la segunda parte y la tercera parte. La primera es un castigo universal que será terrible, inclusive hablando del diluvio, ¿no? Entonces, a lo mejor por eso se encontró el Pentateuco, el libro completo, ¿no? Los 5 libros. Y por eso él lo utiliza y habla del diluvio, ¿no? De Jerusalén y todo esto. Es una profecía fuerte, ¿no? Para demostrar que Dios juzgará al mundo entero. No solamente a la zona ahí de Edom y Aram y todo eso, sino que va a ser una destrucción completamente. Ahora, por eso lo más importante del libro es esto. El Señor está en medio de ti y te salvará con poder. Por ti se regocijará y se alegrará. Por amor guardará silencio y con cánticos se regocijará por ti. Entonces es como, vamos a alabar a Dios, vamos a glorificar a Dios. Él es el que está viendo, el que está viviendo todo eso. Entonces por eso la profecía de Sofonías es una profecía en una época que se esperaba grandes cambios, ¿no? Pero de esos cambios Dios le dijo a Josías, vas a vivir bien, pero aún así van a morir todos. ¿Okay? Entonces no era una restauración como Salomón, donde se hablaba que va a haber grande tiempo con nosotros, sino solamente era algo temporal, ¿verdad? Que iba a durar nada más la vida de Josías. El resto de los profetas, todos hablan aquí en esta época, no todos hablan a Israel o a Judá. Israel ya se fue, la mayoría de estos hablan a Judá, la parte sur nada más. No tenemos tiempo para hablar de cada uno de ellos, solamente puse su traducción del nombre en hebreo al español, ¿no? Habacuc, abrazar. Joel quiere decir uno quien Jehová es Dios, ¿verdad? No, la palabra él quiere decir Dios en hebreo, en Joel, como Jehová, Joel, Jehová él. Entonces Jehová es Dios, es uno quien Jehová es Dios. Jeremías, Dios ha levantado. Isaías, Dios es salvación. Miqueas, ¿quién es como Dios? Entonces, simplemente con los nombres que tienen estos hombres, nos está dando la idea de lo que es el contexto, que es el espíritu con el que están hablando. Israel necesitaba recordar que son abrazados por Dios, que son cuidados por Dios. Es recordar que ellos son unos quienes siguen a Dios. ¿Okay? Ellos son los que siguen que Jehová es Dios. Ustedes son los Joeles. Ustedes son los que Dios ha levantado. Ustedes son los que saben que Dios es su salvación. Ustedes saben que quién es como Dios. Entonces los profetas, eso es lo que están hablando. En las épocas de destrucción, de adoración, de tanto a prostitución, inciensos, imágenes, los hombres de Dios se levantan y son parábolas, son ejemplos, y van a hablar a estos pueblos, que en este caso de Judá. Quedan dos, que serían Nahum y Jonás. Ellos hablan solamente a Nínive. Entonces Dios también manda profetas al otro pueblo. No solamente mandó a Israel y fueron destruidos y llevados al cautiverio, y ahora manda a Judá, sino que ahora manda a Nínive. Y ustedes saben la historia de Jonás. Él va a predicar en Nínive, se va a arrepentir y no los va a destruir Dios.
Entonces todo esto nos da a entender que Dios está trabajando en una manera global, en una manera completa. Por eso no podemos dudar que Él es vivo, que Él es activo, ¿verdad? Por eso el estudio de los profetas sería algo extraordinario en esta historia. Estamos estudiando muchísimo en esta clase y no tenemos el tiempo de hablar cada uno de eso. Lo que va a suceder entonces en el capítulo 23 de Segunda de Reyes, ya para terminar el libro, nos quedan 3 capítulos nada más. Se celebra la Pascua, se hace una recordación de Israel que salió de Egipto, Joacás reemplaza lo malo, o sea, la historia continúa, ¿no? Y lo que sucede es que Dios habló de muchas maneras en otros tiempos, por medio de profetas. El Dios estuvo hablando con ellos, hey, arrepiéntense, arrepiéntense, arrepiéntense. Pero de todas maneras va a venir Nabucodonosor y se los va a llevar a Babilonia. Ahora, para ti, para mí, por eso Hebreos 1.1 dice, pero ahora nos ha hablado a través de su Hijo, ¿okay? Que hizo el universo. Y por eso hay que poner más atención hoy en día. No nada más hay que escuchar a Isaías, sino que hay que escuchar a Jesucristo. ¿Por qué? Porque el otro era solamente un profeta enviado por Dios, pero este es el Hijo de Dios enviado como profeta. Por eso es importante saber que el fin de una persona, el mundo de una persona se acaba cuando no escucha a Jesús. Por eso Babilonia va a crecer, ¿verdad? El capítulo 23 empieza a ver estas reformas de Josías, empieza a ver estos cambios, esta Pascua. El capítulo 24, versículo 1 dice que se levantó Nabucodonosor, rey de Babilonia, y subió a la guerra contra Jerusalén. Entonces, como Asiria ya había sido apagada, ahora Babilonia está creciendo, ¿no? Babilonia un poquito más al sur, y empieza, y dice que Joacim se convirtió en su siervo por 3 años. Entonces ese vasallo, ¿verdad? Ese rey títere que estaba siendo controlado por Nabucodonosor. Lo va a controlar, le va a pedir dinero. Lo que va a hacer Nabucodonosor es que se va a llevar en una de ellos una primera tandada, ¿verdad? Una primera tandada de gente. Va a llevarse a todos ellos. En esta primera tandada de gente, esta bandada de gente, se va a ir Daniel y sus amigos, ¿okay? Entonces el profeta Daniel se va a ir con Nabucodonosor, y por eso tú lees ahí en Daniel capítulo 1, dice, entre los jóvenes se hallaba Daniel, ¿okay? Y lo llamó Beltasar. Entonces, Dios es mi juez. Todo esto tiene mucho que ver con la historia en donde el profeta Daniel va a ser una parte cósmica, una parte ahora ya fuera de Israel, fuera del servicio a los reyes judíos. Ahora el profeta se mueve a un rey mundano. ¿Okay? Entonces el profeta había hablado a los reyes, el profeta había hablado como Moisés al pueblo, el profeta había hablado así como Elías, como Eliseo en la gente, en las multitudes. El profeta había hablado ahora a los reyes que eran como de Israel y de Judá. Ahora el profeta se mueve fuera del pueblo de Dios y está hablando a pueblos paganos. Por eso Daniel es tan importante, ¿no? Ezequiel, están hablando fuera de este mundo, ¿okay? Y Nabucodonosor lo que va a hacer es que se lleva a esta gente, los castra, ¿no? Por eso se los va a llevar a eunucos, ¿verdad? Entonces imagínate Daniel, le quitaron su idioma, su vida, su salud, su comida, su sexualidad, y lo están esclavizando, ¿okay? Lo están esclavizando, ¿okay? Entonces aquí es lo que va a suceder. ¿Por qué? Porque el capítulo 24, versículo 9, también hizo lo malo delante de Jehová, como lo había hecho su padre. Entonces Joaquín va a ser uno de los reyes que va a hacer lo malo delante de Dios, y por eso Nabucodonosor se lo va a llevar. Versículo 11, Nabucodonosor, rey de Babilonia, mientras sus siervos tenían a la ciudad bajo sitio, entonces Joaquín, rey de Judá, a su madre y sus siervos, príncipes y sus oficiales, el rey de Babilonia, los llevó con él para el 8º año de su reinado. Entonces cuando él llega y se lleva a toda esa gente es la más santa, la más importante, la gente más noble, ¿no? La más guapa, la más inteligente, y él se la lleva, ¿no? Los babilonios es lo que hacían, se llevaban la gente más sabia, dejaban los pobres, los lastimados y los enfermos, y después venían y se llevaban a ellos, ¿verdad? Versículo 25 es lo que va a suceder. Después de que pasaron 8 años, se llevan 8 años a esta gente, al 9º año llega Nabucodonosor
y todo su ejército y vinieron contra Jerusalén. Y habiéndola citado, construyeron muros de asedio alrededor de ella. La ciudad fue sometida al asedio hasta un 10º año. Wow. Entonces quedaron 11 años. Entonces del 9 al 11 son casi 3 años, 4 años. La manera era que el rey de Sedequías, el 5º mes, entonces se abrió la brecha de la ciudad y huyeron todos los varones de guerra, salieron de la ciudad, entonces se marcharon el camino. Entonces como ya se destruye Jerusalén, versículo 8, Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino contra Jerusalén, el capitán Nabuzaradán, su siervo, incendió el templo de Jehová, el palacio real, también prendió fuego a todas las casas de Jerusalén y a todas las mansiones de los príncipes. También el muro de alrededor de Jerusalén fue derribado por todo el ejército de los caldeos que acompañaban al capitán de la guardia. Entonces es muy triste, ¿no? Muy triste. Por eso cuando lees Jeremías, leemos partes de Isaías, es una parte muy triste. Ver el templo quemado, construido con tanto amor, tanta confianza, ahora lo vemos destruido totalmente, ¿no? Es muy triste. Después del versículo 12, el capitán de la guardia dejó algunos de los menesteros para el país, sirviera a los viñadores, dejó gente ahí para que cuidara, se llevó todas las ollas colgantes, las ollas de bronce, todo lo de oro, lo rico, ¿no? Y el versículo 22, cuando la gente que se había quedado en la tierra de Judá y dejó Nabucodonosor, él designó sobre ellos a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán. Cuando los de las generaciones, junto a sus hombres, se entraron, a Gedejías como gobernador. Entonces dejó ahí un títere nada más. Y es lo que van a hacer de aquí en adelante. Ya no va a haber reyes como los que habíamos pensado. Siempre va a haber solamente vasallos, perdón. Y eso es lo que vamos a ver. La palabra vasallo es el nombre que se recibía a un noble. Gente que tenía autoridad en base a lo que le daba la autoridad de otro rey, ¿verdad? Y es lo que van a ver. Los últimos reyes, serían casi los últimos 5 reyes en Judá, solamente van a ser vasallos, inclusive en Israel, la mayoría de ellos solamente son vasallos de Asiria o de Egipto, o en este caso al final, de Babilonia. Solamente los controlaban, quitaban oro, quitaban sus impuestos y los dejaban, ¿no? Se comprometía a prestarle determinadas obligaciones, principalmente el apoyo político y militar. No había guerra, levantaba hombres y los mandaba, tenían beneficios, ¿verdad? Mutuos. Por eso es lo que sucede. Ahora, al final del capítulo 25, versículo 27, vamos a tener una buena manera de terminar la historia. ¿Okay? La historia es que el 37º año del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, o sea, 13 años ahí estuvo, 13 años, Evil-Merodach, rey de Babilonia, exaltó en honor a Joaquín, rey de Judá, durante el 1er año. Entonces el siguiente rey, después de Nabucodonosor, Evil-Merodach, va a venir y lo va a exaltar. ¿Okay? Lo va a hacer bien, lo va a sentir bien. Por eso la importancia es que le cambió su ropa, lo sacó de ser preso, le dio de comer, lo hizo sentar delante de él todos los días de su vida. Respecto a su ración, le fue asignada una ración permanente de parte del rey de Babilonia a cada día. Entonces así termina el libro de Segunda de Reyes, donde el hombre Joaquín, el rey Joaquín, es cuidado por Dios y va a morir un poco a gusto. Por eso cuando nosotros hablamos en el libro de Marcos, leemos de esta abominación desoladora, ¿no? El libro de Marcos está hablando de que Roma estaba a punto de venir a destruir todo otra vez. La historia es que se va a reconstruir el templo, ¿no? Y cuando llega Jesús es lo que está viendo. Pero ellos están haciendo referencia a Daniel. Ahora bien, cuando vean que la abominación desoladora viene, de la que habló el profeta Daniel, se encuentra donde no quieren estar, entonces los que estén en Judea huyen a los montes. Así como ellos huyeron, ¿verdad? Versículo 4 del capítulo 25. Eso es lo que deben de hacer. El profeta Daniel avisó, hey, ahí van a destruir. Los babilonios los van a destruir. Y ellos escucharon y huyeron. Capítulo 25, Segunda de Reyes. Igual Marcos está diciéndoles, hey, cuando venga eso, cuando venga Roma, ustedes deben de estar listos. ¿Okay?
Y claro, estoy brincando muchísima información, estoy dando solamente el resumen de todo esto. El rey va a tener este sueño, ustedes lo saben, Daniel 2, 31, 45, esta cabeza de oro, este pecho de plata, este estómago de bronce, y las piernas de acero, y los pies de barro y acero revuelto. Donde va a ser un sueño de que todo esto iba a suceder, ¿no? El rey de Babilonia iba a desbaratarse en poder, iba a ser algo más como el Medo y el Persa, después Grecia, después Roma. Entonces iba a ser como una destrucción, ¿para qué? Para que el reino de Cristo viniera, ¿no? Entonces todo esto se junta y nosotros podemos aprender la historia de los libros de Reyes. Podemos leer la historia, podemos entender la historia. Y podemos conocer nombres, reyes, lugares, mapas. Pero si no entendemos que todo eso demuestra que Dios estuvo trabajando con la gente. Cuando profetizó Daniel, cuando profetizó Isaías, Joel, Amós, Oseas, todos ellos estaban hablando de algo futuro. Por eso Mateo nos lo confirma. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y ellos recogerán de su reino a todos los que les sirven de tropiezo y a los que hacen lo malo. Ellos van a venir a recoger todo lo malo y los echarán en el horno de fuego. Ahí habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces el reino de su Padre, los justos, resplandecerán como el sol. El que tenga oídos, oiga. Entonces eso exactamente Mateo nos está diciendo lo que dijeron estos profetas. Miren, pónganse listos. Si ustedes dejan a Dios, van a irse al crujir de dientes, van a ir a esta parte alejada, se van al exilio, se van a la muerte, a la esclavitud. Pero los que se quedan, los justos, y eso es lo que queremos terminar la clase el día de hoy, queremos ser justos, queremos ser personas justas, que nuestra justicia resplandezca como el sol. Tenemos que ser personas que sepamos oír, porque tener oídos no es suficiente. Lo que es suficiente es saber oír lo que tenemos, qué es lo que estamos diciendo en nuestro corazón y nuestra mente. Por eso el día de hoy es lo que queremos recordar, que nosotros somos personas de Dios. Somos personas que podamos, así como Eliseo oró, que se abrieran los ojos de su siervo, el día de hoy yo oro que podamos abrir nuestros ojos. Y que podamos ver que a lo largo de mucho tiempo habló de muchas maneras con muchos profetas, y ahora ha decidido hablar a través de Jesucristo. Espero que esto nos dé ánimo, que nos dé oportunidad de conocer más su palabra, y sobre todo que Dios es grande, ¿verdad? Él nos da paz y nos da amor. Que Dios les bendiga, que esté con ustedes. Terminamos ahora Segundo de Reyes, regresaremos a estudiar el libro de Crónicas. Dios les bendiga, hasta luego.